A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Todos nosotros hemos sentido tristeza en nuestra vida. Eso es normal, pero cuando esa tristeza ocurre durante más de 2 semanas, estamos frente a una depresión. Estar tristes es algo común, pero una depresión clínica no es común. La depresión usualmente no solamente nos afecta en actividades cotidianas, sino que nos afecta en nuestro desenvolvimiento personal, nos afecta en hacernos sentirnos muchas veces inseguros, inestables en las cosas que vamos realizando, y eso es algo muy grave. Fíjense en que para las proyecciones para el año 2020 indican que la depresión va a ser una de las segundas causas de enfermedades y de muerte después de la enfermedad coronaria en el mundo. Eso es algo muy grave porque nos está indicando que es una alteración que cada vez va en aumento. Usualmente el tratamiento que se utiliza en la atención es un tratamiento tanto farmacológico cuanto psicoterapéutico. Sin embargo, ambos tratamientos no tienen siempre o no surgen siempre la mejor eficiencia en los mismos. Por eso, cada vez y con mayor frecuencia se van utilizando y los pacientes van buscando nuevas alternativas para ir tratando estas dificultades. Uno de estos tratamientos, el más novedoso posiblemente y el que más se está utilizando en el abordaje de justamente de los cuadros depresivos, constituye la actividad física y el ejercicio. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Federico Lande. Él es un licenciado en psicología, coordinador del área de psicología del deporte y la actividad física del Colegio de Psicólogos de Rosario en Argentina, miembro de la Red Federal de Terapias Cognitivo-Conductuales de Argentina, director del área de psicología de ánimo y salud en Rosario y actualmente se encuentra estudiando un doctorado en la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Bienvenido, Federico. Qué gusto contar contigo. Qué gusto contar contigo en Psicolife, cambiando la vida a través de la mente, y qué gusto también contar con aquellas personas que cada semana nos están escuchando continuamente. Fede, quiero empezar preguntándote, en tu práctica clínica, ¿qué tan frecuente y qué tan recurrente es la depresión? Hola Eli, bueno, nuevamente gracias por invitarme. Gracias. Te comento, la verdad que la depresión es el resfriado común de los cuadros psicopatológicos, ya lo decía Seligman. Y como vos bien decías, las estadísticas indican que en el año 2020 probablemente sea hasta una epidemia. O sea que eso se reproduce también en el consultorio. De cada 3 pacientes, en general, uno viene con síntomas depresivos y otros pacientes vienen a lo mejor con un cuadro combinado entre ansiedad y tristeza, digamos. Pero la verdad que la sintomatología depresiva es recurrente. ¿Cómo afecta esta sintomatología que tú nos mencionas en la vida cotidiana, en la vida diaria del paciente? Afecta de diferente manera. En la medida que esté afectando en la vida cotidiana, podríamos decir que en general ya estamos hablando de un cuadro a lo mejor psicopatológico, de un trastorno, y ahí ya sí que merece atención. Mientras tanto, a lo mejor puede ser que las personas funcionen bien con un cuadro depresivo, puedan trabajar, relacionarse, pero en cualquier manera hay que ver qué nivel de malestar están manejando. Entiendo que la tristeza, pero sobre todo el área que a mí me interesa, que es la inactividad, que eso sí que es algo a tener en cuenta, digamos, porque podríamos, como vos bien decías, a lo mejor a través de un cuadro novedoso, pensar qué pasa con el sedentarismo y las personas que tienen síntomas depresivos. O sea, la persona que además está teniendo estos síntomas depresivos, ellos le conducen justamente a un cuadro de mayor inactividad, de mayor relación con las diferentes actividades, tanto sociales como físicas, y esto es lo que conduce justamente a esta propuesta que tú nos hacías cuando conversábamos respecto a la actividad física y la salud mental en la depresión. Exacto, Eli. Pusimos el foco de interés en la inactividad, digamos. Por supuesto, hay otros
método psicoterapéutico que pone la atención en la habitación y hay como una relación. Podemos pensar que el paciente depresivo es más inactivo y más sedentario. Exactamente. Ajá. Por supuesto, perdón Eli, habría que aclarar que no todas las personas que tienen depresión son sedentarias, pero sí hay muchas personas que sí son sedentarias teniendo un cuadro depresivo, pero tampoco podemos decir que el sedentarismo lleva a la depresión, pero sí de alguna manera aumenta las probabilidades. Uh-huh. Ahora, tú eres experto, Fede, en todo lo que tiene que ver con la psicología del deporte y me imagino que justamente al ir estudiando estas áreas has ido teniendo en cuenta cómo va afectando en los procesos depresivos en las personas. Coméntanos un poquito para que las personas que nos están mirando nos escuchen, conozcan un poco a qué se refiere la psicología del deporte y cómo se engancha justamente desde la psicología la actividad deportiva en estos cuadros. Exacto. Bueno, me gustaría hacer una pequeña diferencia. En general podemos decir que existe la psicología del deporte y la psicología de la actividad física o el ejercicio físico. Perfecto. La actividad física es cualquier movimiento corporal que sirve para, de alguna manera, o genera algún gasto de energía. El deporte utiliza la actividad física, pero ya tiene que ver con otro tipo de reglamentos, digamos. La actividad física se puede hacer libremente. El deporte ya reclama ciertas reglas, hay un triunfador, un perdedor. En cambio, la actividad física tiene más chance de poder utilizarse en la salud, a diferencia que el deporte a lo mejor ya puede llegar a ser una actividad más o de ocio o profesional. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, no necesariamente una persona que presente, por ejemplo, el cuadro depresivo o posiblemente otros cuadros dentro de la patología mental, necesariamente tiene que vincularse con el deporte. La actividad física es algo tal vez menos fuerte, menos pesado, que le ayuda a sentirse mejor. Cuando yo investigaba un poco sobre el tema y quería darte estos datos para que tú me expliques un poquito más, encontraba que existen 3 tipos de ejercicios que se deben tener en cuenta. Por un lado, los ejercicios cardiorrespiratorios o aeróbicos que implican el caminar o el trotar, donde el ejercicio produce energía. Luego hablamos de la resistencia muscular o el ejercicio anaeróbico isométrico que implica el levantamiento de pesas, por ejemplo, y donde la energía se provee sin la necesidad de un ejercicio inspirado. Y finalmente los ejercicios de flexibilidad como el yoga o el estiramiento. ¿Cuál de estos o cuáles son los que tú recomiendas más en los procesos depresivos? O explícanos un poquito sobre eso. Excelente clasificación, Eli. Yo tengo en cuenta, para lo que es mi área en depresión, la caminata, que es un tipo de actividad física aeróbica de baja intensidad y que puede ser usada por la mayoría de los pacientes. Probablemente una actividad como levantar pesas, que es un tipo de actividad anaeróbica, sea un tanto más complejo para que el paciente acceda a querer hacerla. Pensemos que un paciente con depresión, en general, entre comillas, podemos decir que tiene poca voluntad. Probablemente la caminata sería la actividad que mejor se adhiera a esto. Ahora, también nombraste este tipo de actividad física como el yoga, que es sumamente interesante, una práctica que se usa como caminar, se usa desde siempre, desde que somos seres humanos, sí que tiene ciertas connotaciones a lo mejor religiosas o filosóficas, pero también es muy usada para los tratamientos y con muy buenos resultados, obviamente. Pero me imagino también, es decir, son actividades más bien que les ayudan a ellos ir paulatinamente combinando la actividad física con esa motivación, porque tú me hablas de algo importante y es el hecho de que muchas veces los pacientes deprimidos lo que les falta justamente es la motivación y eso hace que se aíslen de pronto, que quieran estar solo en espacios en donde ellos se sientan tal vez cada vez más solos, más aislados inclusive de los demás. ¿Cómo ir motivando para que se incluyan en la actividad física? Porque posiblemente un paciente puede decir, bueno, yo estoy bien con la medicación y con eso me quedo, pero ¿cómo la medicación física puede ayudarles a salir más rápidamente adelante de esos cuadros? Muy buena pregunta, Eli. Míralo, yo creo lo siguiente, las personas que hacemos actividad física o los que no hacen actividad física, en general, como no nos dedicamos no nos pagan por hacer actividad física, no es que todas las veces tenemos ganas de hacer actividad física. Claro, lo que pasa es que pero una vez que ya nos iniciamos la actividad, nos aparece el bienestar o las ganas de decir, bueno, qué suerte que fuimos a pesar de no tener ganas. En general las personas con depresión están bastante dominadas por, como vos decís, la falta de voluntad, y es ahí donde generan la mayoría de sus decisiones, digamos. Chequean que no están con voluntad, entonces no hacen la actividad. Nosotros tenemos que enseñar a los pacientes que hagan la actividad a pesar de que no tenga ganas. Y eso es sumamente complejo. Por supuesto, no es cualquier actividad y no es porque sí, sino que tenemos que empezar con actividades que sabemos que el paciente pueda llegar a hacer. No es caminar media hora por día, aunque es fundamental, sino que poder ayudarlo a que, no sé, se levante del sillón y camine
5 minutos por día, y vamos a ir viendo qué resultado, evaluando qué resultado va teniendo eso. Ajá. Tú dijiste algo importante, el tiempo, ¿no es cierto? Y esa era justamente otra de las preguntas que yo quería hacerte. ¿Cuánto tiempo es el que se recomienda más apropiado para empezar con este proceso y cómo se puede ir avanzando paulatinamente para que la persona vaya teniendo más esa motivación en su actividad física? Hay dos formas de pensarlo. Una es que no existe un tiempo para todos igual, sino que va a depender de la historia, de la actividad física de cada paciente o cada persona. Ajá. Obviamente no es lo mismo trabajar con un adulto mayor que con un adulto o con un niño. Ajá. Pero en general las recomendaciones mundiales de la Organización Mundial de la Salud indican que para los adultos, por ejemplo, con media hora de actividad física por día estaría bien. Ajá. O 150 minutos de actividad física semanales. No es necesario que se hagan todos el mismo día, sino que se puede ir separando. En un mismo día se pueden hacer 10 minutos, separarlo en 3 sesiones. Puede ser en un día hacer un poco más, o hacer un poco menos. Lo importante es que cuanto más actividad física se hace, mayores beneficios se obtienen. Estos beneficios, Fede, que tú me estás indicando, son beneficios que me imagino van directamente al cerebro, ¿no es cierto? A las estructuras del cerebro, así como los cuadros depresivos influyen directamente en los neurotransmisores que afectan ese estado de ánimo. ¿Cómo afecta tanto en el estado de ánimo y en esos neurotransmisores y en la actividad cerebral en general, la actividad física en las personas con depresión? Bueno, vos sabés que como tu programa se llama Psicolife, nosotros somos psicólogos. Así y obviamente tenemos alguna relación con el cerebro. De cualquier manera, como soy psicólogo, me interesan los efectos psicológicos que tiene la actividad física. Ajá. En general, en lo que es depresión, por ejemplo, la actividad física tiene un efecto psicológico interesante que es la distracción. Mientras uno está haciendo actividad física, un poco se puede distraer de sus pensamientos, que en general son rumiaciones, que muchas veces etiquetan la situación y nos hacen sentir mal. En general, la actividad física puede generar una distracción de los pensamientos. También la actividad física puede generar una especie de esto que hablamos en psicología positiva, un estado de flow, de olvidarse de todo, desconectarse realmente con el yo y poder disfrutar de la actividad. Disfrutar de la actividad es fundamental, que divierta la actividad. Esa es otra variable psicológica. La actividad física tiene que divertir para que la gente lo haga. Por ejemplo, también la persona tiene que saber hacerla. Y eso es también muy importante, porque muchas veces se indica una actividad física que después el paciente a lo mejor no puede hacer o no sabe. ¿Cómo logras primero que disfruten esa actividad física? Porque tú hablas de la psicología positiva, que es una tendencia muy importante ahora dentro de la psicología. ¿Cómo logras eso? Que las personas se olviden de esos pensamientos que les están agobiando realmente y se centren en la actividad deportiva. Una pregunta casi del millón. Es un tratamiento lento. Mira, para que vos me entiendas, en general no es difícil empezar la actividad física. Lo difícil es mantenerla. En general una persona por año se inicia 1 o 2 veces en la actividad física. El problema pasa a ser que a los 3 o a los 6 meses las personas abandonan la actividad física. El 50% de las personas que se inician lo abandonan, por ejemplo. Para que la actividad física dé beneficios, tenemos que pensar lo que se tiene que sostener al menos durante 6 meses y bajar las expectativas que los pacientes puedan llegar a tener sobre los beneficios y ser los más realistas posibles. El disfrute va a llegar después. Mientras tanto hay que entender que la actividad física va a generar beneficios a largo plazo. Probablemente a corto plazo sea la sensación de bienestar, pero nosotros pensamos en esto como a largo plazo. Este beneficio a largo plazo, ¿qué implica? Que el cuadro depresivo, esto sobre todo para que las personas que nos van observando nos vayan escuchando frente a los cuadros, ¿verdad? Esta depresión se va a acabar en un momento determinado, ¿van a poder continuar su vida normal? ¿O cómo influye ese largo plazo al que tú me haces referencia? Qué interesante. Mira, la mayoría de los estudios indican que la actividad física es indicada para pacientes con depresión de leve a moderada. Ya si hablamos de un cuadro depresivo mayor, creo que habría otras medidas mucho más importantes que la actividad física y por el momento se considera que no está indicada. Ahora, en los cuadros depresivos, estos leves y moderados, en general puede ir acompañando con psicoterapia y con medicación, por supuesto. La actividad física es un tratamiento complementario a ellos y no los reemplaza. Ahora, yo creo que de alguna manera es importante que alguien pueda acompañar al paciente en el inicio de la actividad física y creemos que hay que empezar de lo más simple, ¿sí? Y si uno puede intentar acompañar al paciente a que se inicie en la actividad física o que el mismo paciente se tenga paciencia a sí mismo, vamos a poder lograr estos resultados. Es decir,
necesitamos alguien que esté acompañando. Si bien es cierto entonces que el proceso depresivo es propio, ¿verdad?, desde cada uno, pero de alguna manera influye directamente en su medio inmediato, que es su familia y su trabajo. En el trabajo obviamente es más difícil que los acompañes, pero en la familia, ¿qué rol cumple la familia también en este proceso de acompañamiento? Coméntanos un poquito más sobre eso. Por supuesto, en lo que es en la adherencia o mantener la actividad física, la familia es fundamental. En general se cree que cuando alguien se inicia en la actividad física es una situación de bastante incertidumbre, porque la mayoría de las personas tienen que cambiar todo su estilo de vida, se ocupan otros tiempos. Cuando la familia acompaña, en general aumenta las probabilidades que nuestro paciente se mantenga en la actividad física. Ahora, si por ejemplo tenemos algún familiar que hace actividad física, nos podemos unir a él para que de alguna manera sea quien nos guíe en el tratamiento o en adherirnos a la actividad física. Puede ser que retomar antiguos amigos que también estén haciendo actividad física, chequear en el entorno quién está haciendo actividad física y poder de alguna manera acoplarse a ellos. Entonces, claro, este poder encontrar a otras personas que vayan haciendo ese acompañamiento le da de alguna manera a la persona que está sufriendo el cuadro depresivo una mayor fuerza, podríamos decir, para poder empezar con este tipo de actividades. ¿Y qué otras actividades más? ¿Qué más haces tú en este proceso clínico de intervención que te sirva para ayudar a los pacientes depresivos vinculados con la actividad, obviamente? Yo me pude sacar un poquito el miedo de ponerme las zapatillas y salir del consultorio e ir a caminar con mis pacientes. En general a veces hago el chiste de que mi consultorio es el parque, porque ahí es donde voy con mis pacientes. Primero, creo que la caminata, porque de alguna manera no interfiere con otras disciplinas, la caminata es algo que los psicólogos podemos indicar y podemos hacer junto al paciente. Después hay una serie de actividades que son un tanto más complejas, y si el psicólogo no tiene también un título, no sé, de profesor de educación física, yo no me animaría a hacerlo. Insisto mucho en el tema de las caminatas y también en técnicas de respiración y de relajación, que también tienen que ver con las incumbencias del psicólogo. Ahora, si una persona quiere hacer esto, con el psicólogo yo me animo a decir que puede alcanzar, salvo para actividades sencillas. Ahora, cuando son más complejas, sería interesante que las personas piensen en otro especialista también. Fede, has dicho algo bien interesante, porque a veces se tiene, ¿no es cierto?, la idea de que el psicólogo está siempre detrás del escritorio en una posición un poco como que sabe todo y va a darle la respuesta precisa al problema que la persona está teniendo. Pero el momento en que tú dices, el psicólogo sale, empieza a caminar con el paciente, empiezas a formar un vínculo también interesante con el paciente, que obviamente va ligado desde la parte profesional, pero que también se va acercando a él como con sus necesidades propias. No sé, un poquito explícanos sobre eso. Mira, la actividad física debe ser una de las indicaciones más indicadas en el mundo de la salud. En general los médicos tienden a indicarla y los psicólogos también. El paciente lo primero que chequea es que si el médico o el psicólogo hace actividad física una vez que se lo indica. Que el psicólogo o el médico haga actividad física aumenta las probabilidades de que el paciente la quiera hacer. Eso es muy importante. Hay estudios que indican que los profesionales de la salud somos sedentarios. Vos pensás que, por ejemplo, en Ecuador, estaba leyendo alguna estadística que el 58% de los ecuatorianos no hace deporte, digamos, no hace actividad física, que es un montón. Claro. A nivel mundial, el 60% de la población no hace actividad física, es sedentario. Esto nos incluye a los profesionales de la salud, que estamos también en esa estadística. Yo creo que los profesionales tendríamos que tener un poco más de atención en esto y poder indicar algo que también hacemos. Claro, y de hecho el acompañar al paciente va haciéndole a él que se sienta realmente vinculado también con el proceso terapéutico, ¿no? Porque tal vez en el caminar, me imagino, no sé, de pronto él te cuenta cómo se siente ese momento que está caminando, que tal vez no tiene ganas de hacerlo, pero el poder hacer eso, el salir del consultorio al parque, creo que es algo bien interesante. Exacto. Pensaba que muchas pacientes, muchas personas no hacen actividad física o porque le da vergüenza o porque nadie los acompaña. También se pueden trabajar esas ansiedades o esos miedos que tienen los pacientes a la hora de hacer actividad física. Y el psicólogo puede también acompañar a ese proceso. Pero también es verdad que el ambiente natural fuera del consultorio invita a reflexionar sobre un montón de cosas que a lo mejor los pacientes no se animan a hacer estando sentados o en un consultorio. Es verdad que muchas veces la caminata también invita a tener buenos pensamientos, entonces también se pueden hablar de cosas más positivas y no tanto de los problemas. Y de hecho,
Claro, de pronto inclusive les permite sentirse más libres, ¿no? Porque tal vez la barrera del escritorio como que les limita un poco, pero el momento en que están fuera te pueden contar más cosas y puedes enganchar también tal vez hasta las raíces de la depresión y ayudarles de una mejor manera. Exactamente, Eli. Para intentar hacer eso le tenemos que avisar con tiempo que vamos a hacerlo a los pacientes, no es de un momento a otro. El mismo paciente lo puede proponer. Por supuesto, eso también. Mientras se respete, digamos, las bases éticas del tratamiento, es posible cualquier cosa. Puede ser el mismo paciente que invite al terapeuta a salir a caminar. No te creas que es algo que solo puede invitarlo el terapeuta. Desde ya, eso es así. Y entonces, eso no significa que todas las semanas y todas las sesiones terapéuticas necesariamente tienen que hacerse así. Va a haber sesiones en las cuales tengas que estar en la consulta abordando ciertos temas específicos para ir trabajando mejor el proceso. Exactamente. Lo importante es promover la autonomía del paciente. En general podemos hacer algunos ensayos de sesiones de actividad física. No tiene que ser todo el tratamiento así, pero ir viendo, monitoreando junto al paciente si la actividad física se mantiene. Por supuesto, siempre hay que empezar de una manera acompañando al paciente, pero después intentando lograr su autonomía. Hay un montón de maneras de chequear cómo el paciente se adhiere a la actividad física a través del celular. Hay apps, hay programas, podemos hacerlo con una hoja, con un papel, ir chequeándolo en cada sesión hasta que el paciente se adhiere a la actividad. Acordate que lo que hablábamos, empezar no es difícil, lo más difícil es mantenerse. En este mantenimiento frente a la situación, ¿en qué rangos de edad has tenido mejores experiencias? Tal vez en los adolescentes, en las personas adultas, en los adultos mayores. ¿Cómo va respondiendo según cada grupo de edad esta propuesta? Mira, las investigaciones dicen que a medida que aumenta la edad, la actividad física va disminuyendo. Claro. También problemas de obesidad infantil hay un montón. De cualquier manera, en general yo trabajo con adultos. Y la verdad que hay muy buenos resultados. Los resultados de alguna manera nosotros los evaluamos cuando hay una disminución de la sintomatología depresiva, pero también de alguna forma u otra hemos tenido experiencias bastante coloridas, qué sé yo, un paciente que se empieza a adherir a la actividad física y se anota en un grupo de caminatas y conoce a otras personas, a lo mejor y después ya el tratamiento se va para otro lado, se generan nuevos vínculos, la persona de alguna forma u otra empieza a disfrutar de otro tipo de actividades, en general puede salir para cualquier lado, como nosotros decimos. Lo importante sigue siendo que haya como una sensación de bienestar de lo que se está haciendo. Yo te preguntaba, Fede, esto porque cada vez vemos, y con mucha frecuencia, que los adolescentes y los niños también empiezan a presentar cuadros depresivos. No solo, porque posiblemente hasta hace algunos años atrás esta situación era propia de adultos y a veces de adultos mayores también, pero cada vez vemos como que el rango de edad también se va más hacia abajo. ¿Cómo ves tú esa experiencia y cómo la actividad física puede ayudar de pronto no solamente a trabajar ya en la intervención como tal, sino en la prevención en este grupo de edad? Perfecto. Y en general lo más interesante es poder trabajar en las escuelas y en los clubes. En las escuelas siempre es la chance más importante porque ahí es donde podemos tener más cercanía con los chicos. La verdad que hay un montón de intervenciones. Esto un poco a alertar a los profesores de educación física que estén atentos a ver en el movimiento cómo se manifiestan o no los cuadros. El deporte también y la actividad física fomenta las relaciones sociales, a ver cómo el alumno se vincula con sus compañeros. En general los chicos que hacen deporte, sobre todo, porque es verdad que al inicio de la vida se hace mucho más deporte que luego, también el deporte permite ciertas reglas, la convivencia, poder organizar una agenda. En general, para mí, una de las mejores intervenciones sigue siendo en la escuela y que los chicos puedan ir a algún club donde haya algún tipo de deporte que les guste. Gracias, Fede. Hemos llegado al final del programa de hoy de Psicolife y es importante que sinteticemos algunas cosas y algunos aspectos que nos ha aclarado Federico Lande, nuestro invitado de este día. Primero, que la depresión es un trastorno mental que afecta a un gran número de la población. Por lo tanto, es un factor de riesgo y predisponente no solo en las personas que lo padecen, sino también afecta al núcleo familiar y al núcleo laboral donde esta persona se está desenvolviendo. Además, tener en cuenta que tanto el tratamiento médico como el farmacológico son indispensables para evitar el problema, pero no son lo único.
el deporte, no el deporte específicamente, sino la actividad física, como Federico nos señalaba, es considerada muy útil para disminuir estos síntomas y los síntomas que se van presentando durante el proceso. Hemos hablado mucho de la actividad física y de cómo tanto el terapeuta como la familia y las personas que se encuentran alrededor de quien sufre este tipo de alteraciones puede acompañar en este procedimiento y los resultados son buenos. Pensar que siempre en la niñez, en la adolescencia, la prevención va a ser más importante y la actividad física va a ayudar a mantener un estado de vida y un estatus de vida mucho más positivo. Quiero agradecerles por habernos acompañado en este programa de Psicolife, Cambiando tu vida desde tu mente. Invitarles a que nos acompañen a una próxima edición y que nos acompañen también a través del Facebook en SEADI y propongan nuevos temas de interés para ustedes, porque este programa ha sido creado para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Federico, por acompañarnos en este programa y hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,